Amén. Estamos una vez más, hermanos, aquí estudiando lo que es el libro de Apocalipsis en su programa Escudriñando la Verdad, lo que es el foro de maestros. Estamos agradecidos con el Señor porque hemos visto lo que es el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 5. Amén. Entramos hoy al capítulo 5. Capítulo 4 vimos lo que era el trono de Dios, lo que había en el trono de Dios, lo que Juan experimentó en el trono. Es muy interesante, es un programa muy extenso donde abundamos bastante y quitamos muchos mitos y también muchas alegorías que la gente podría tener, y nos vamos literalmente a lo que está allá en el trono que Juan experimenta. De igual manera, hoy comenzamos, hermanos, con lo que es el capítulo 5, el rollo y el cordero. Amén. Es interesante este tema porque cuando pone rollo, estamos diciendo afuera de cámaras, de que representa lo que es la escritura, lo que Dios había dicho. Amén. Y el cordero es aquella solución, porque lo que abre el capítulo 5, lo que está abriendo son el día de Jehová. El castigo a la humanidad por no haber aceptado la solución o al Mesías. Amén. Entonces vamos a presentar a nuestros hermanos para darle inicio a lo que es este programa. Tenemos a nuestro hermano Girón y tenemos a nuestro hermano Carlos. Amén. Una vez más estamos aquí, hermano Carlos. Amén. Amén. Hermano Girón. Amén. Sí, hermano, Dios les bendiga. Les invitamos nuevamente a que estén con nosotros aquí en este programa. Vamos a ser edificados aprendiendo del Apocalipsis. Es un mensaje que nosotros tenemos que tener bien claro en estos últimos días que nosotros estamos viendo sobre la faz de la tierra. Y es importante que le prestemos atención a los sucesos. Es importante que prestemos atención a la palabra también. Así que les invitamos a que se unan a nosotros aquí. Vamos a aprender mucho y vamos a ser edificados. Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Agradecido siempre con el Señor, hermano, por la oportunidad y privilegio que nos da de poder compartir su palabra. Siempre, y yo me siento gozoso cuando me toca compartir la palabra con alguien. Porque yo aprendo, hermano, yo aprendo esto de la escritura. Uno siempre aprende de cuando estamos en la palabra, siempre se edifica la persona. Entonces es importante que nosotros entendamos, hermanos, de que no hay que tener temor a leer la escritura, más máximo Apocalipsis, que es donde mucha gente tiene temor, dice no, mucho simbolismo, no queremos entrar ahí. Pero bueno es el Señor que nos permite estar compartiendo la escritura, y vamos a estar hablando un poco más sobre el tema del Apocalipsis. Amén. Es una bendición, hermano, que estar aquí y que los hermanos nos escuchen. Tenemos hermanos de toda parte del mundo que nos están mandando mensajes, más que todo líderes, ¿verdad? Que están poniendo atención a estas enseñanzas. Tenemos un pastor o un líder allá en Cuba que está llegando el mensaje, nos manda felicitaciones por el programa y le damos gracias al Señor por ellos y todos los que nos mandan sus sugerencias, amén, por medio de estas redes sociales. Y sobre todo, hermanos, que nosotros aprendamos más. Porque aquí lo que estamos haciendo es reforzando nuestra fe y confirmando, amén, lo que hemos estudiado y lo que esta palabra se haga también en nosotros y que aumente más nuestra fe. Esto es lo que hace la palabra. Hermano Carlos, comenzamos con el capítulo 5. ¿Cómo entramos a este capítulo? ¿Cómo usted podría introducirnos a este capítulo? Es que mire, hermano, para poder entender esto, qué bendición que hay hermanos que están pendientes de la transmisión del programa. Esperando que sea de bendición para ellos. Un saludo para todos los hermanos que están pendientes siempre ahí a la hora de la enseñanza. Amén. Y qué importante, hermano, cuando nosotros hemos leído el libro de Apocalipsis, ya pasamos el primero, el segundo, tercero y cuarto capítulo, vamos entrando al quinto. La importancia de que nosotros entendamos qué es lo que ve Juan y por qué Juan se quiebra al ver algo, una visión en la cual está viendo, y nosotros vemos de que aparece un rollo, y este rollo tiene 7 sellos, y no hay, y lo importante de esto es que aquí él ve a un ser angelical que tiene el rollo en su mano derecha, y hay un secreto intrigante en ese rollo. Entonces, pero hay algo en lo cual dice que el vidente mira, o sea, el profeta mira, el apóstol mira, de que no hay quien fuese digno de abrir este rollo con estos sellos, que no hay alguien que fuera digno en el sentido de traer el juicio establecido en ese rollo. Porque ese es el punto principal. Cuando nosotros vemos el rollo en el capítulo 5 en adelante, nosotros vemos de que hay advertencias. ¿Okay? Entonces, este rollo simboliza la Biblia.
Y esta Biblia es la escritura. Nosotros vemos de que en la escritura hay advertencias para el ser humano. Entonces, pero no hay quien fuese digno de traer esa advertencia a la realidad. Cuando nosotros vemos en la Biblia de que estos sellos representan el juicio de Dios, entonces nosotros entendemos que el juicio o el día de Jehová que nosotros leemos en todo lo que es el Antiguo Testamento, y los profetas hablan y profetizan y están dando una advertencia que el día de Jehová viene, que el día malo viene, que el día de angustia viene, el día de destrucción viene, el día de juicio viene. Entonces, cuando el apóstol ve esto y se entristece porque ve que juicio viene. Pero no hay quien sea digno de poder traer ese juicio, o sea, porque nosotros todos estamos llenos de culpa para acusar a alguien y traer un juicio para alguien. Sí. Entonces, lo que el apóstol está viendo es, qué pena, ¿no? ¿Y quién es digno de traer juicios? Si todos tenemos cola que nos pisen, por decir así, humanamente hablando. Entonces, aquel se entristece porque humanamente él ve la imposibilidad que hay de que alguien sea digno para traer estos juicios. Que sea justo, que sea ejemplar. Que nos dé un ejemplo para poder traer estos juicios. Sí. Entonces el apóstol está viendo esto y se entristece porque el ángel le pregunta y le tiene el rollo en la mano derecha y le hace la pregunta: ¿quién es digno de abrir esto? Y sobre todo, hermano, que no lo podían ni ver. Imagínense que como el sentimiento de Juan en ese momento, porque dice que este ángel comenzó a gritar en alta voz: ¿quién es digno? ¿Quién es digno? Buscando a alguien. Preguntando, buscando, o sea, quizás para quién se atreve. ¿Quién se atreve? Otra palabra. Es que está hablando de una forma retórica. Sí. Es una retórica lo que el ángel está haciendo. ¿Hay alguien digno de abrir esto? Porque tiene que tener méritos, tiene que tener capacidad, tiene que tener santidad, ser ejemplar, para que pueda ser hallado digno. Por eso es que hay que tener cuidado cuando uno señala, hermano, o cuando uno está en el púlpito y señala sin tomarse en cuenta. Por eso es que uno tiene que tener cuidado, hermano. O sea, sí, no tomemos con liviandad lo que hacemos o decimos, sí, porque trae consecuencias. Entonces, cuando alguien señala, acuérdese, hay más dedos señalándolos para usted que lo que señala para abajo. ¿Y qué le está haciendo ahí? A mí me impresiona, hermano, este pasaje, porque Juan no sabe en sí qué hay en ese libro. Pero la angustia de todos en el trono, para que alguien fuera, lo inyecta él en el espíritu, por supuesto en el espíritu. Sí, sí, sí. Y lloraba yo mucho, porque nadie fue digno. Pero sí, antes de eso, me impresiona que ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo del cielo podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Sí, sí, porque lo implicaba si lo miraba. Imagínense, Juan miró, estando en el trono, miró las tres atmósferas. Porque ahí nadie le está diciendo a Juan. Él lo está viendo en esa visión que dice el vidente Juan. Él está viendo la atmósfera del cielo, quizás, ya nosotros que ahora tenemos pantalla, ¿verdad? de 60 o 70 pulgadas, ¿verdad? Pudo haber visto cielo, tierra y debajo de la tierra. Sí. O sea, ese panorama, no hay nadie. Que ni siquiera podían verlo. Porque el ángel cuando habla, no solamente lo está hablando a todo ser viviente, al espíritu le está hablando. Sí, de cada quien. Sí. Porque recuerden que Dios es Dios de los cielos. Un Dios que es de los cielos, todos tiemblan. Hasta el mismo enemigo, Satanás, tiembla porque es su Dios. Aunque él no quiere, es su Dios. Y sí, es su rey. Sí. Y su Señor. Sí. Exacto. Suponiendo, hermano, que se hubiera atrevido algún querubín o algún arcángel a decir: yo soy digno, yo quito ese sello. La primera pregunta que le hubieran hecho es: ¿tú conoces la humanidad? ¿Tú sabes lo que es el pecado? ¿Has vivido el pecado? Y el contexto lo dice. Eso el mismo contexto lo dice, ¿verdad? Porque le dice en la tierra. Vamos a verlo, pero es interesante eso, hermano. Es que por eso es que nosotros entendemos que está hablando humanamente. Por eso es que no había nadie digno. O sea, porque el ángel le dice, ¿verdad?, que si hay alguien digno en la tierra de abrir. O sea, está hablando acá. Sí. Entonces, está hablando, ¿ha habido alguien en el pasado digno de abrir? ¿Hay en el presente alguien digno de abrirlo? ¿O va a haber en el futuro alguien digno de abrir este libro? Pero no está hablando simplemente de abrir el rollo, sino que está hablando de los sellos específicamente. Lo que le exige. De cumplir lo que exige esa escritura. La responsabilidad de tomarlo. Exacto. Miren que no lo podían ver.
No. Es que me interesa que no lo podían ni ver. Es que imagínense, lo que está ahí es que no había nada, está hablando de dignidad. Sí. O sea, quiere decir que todos estamos manchados Méritos, como sí. para traer ese juicio. Sí. Entonces, eso es lo que está hablando Sí. cuando ve el rollo. Sí. Entonces, lo que está hablando Juan es, o sea, cuando nuestra conciencia no somos capaces ni siquiera de verlo, porque estamos manchados nosotros como para traer ese juicio a la tierra. Sí. Entonces lo que el apóstol está diciendo es, ok, aquí hay 7 sellos, pero estos 7 sellos representan las advertencias de los juicios que vienen sobre esta tierra, pero ustedes, es decir, imagínense, cuando nosotros hablamos hoy en día, qué facilidad nosotros tenemos de poder leer la Escritura y poder ver esas advertencias que están ahí. Sí. O sea, es decir, con qué facilidad Dios nos ha dejado hoy en este tiempo. Por eso es que se llama el tiempo de la gracia, porque hay personas que tienen hasta 7 Biblias en la casa, hermano, pero no leen ni una. Polvo tienen en la casa. Sí. Es decir, ¿cómo es posible que haya personas que dicen que van a la iglesia, pero en semana ni una tan sola vez tocan la Biblia, hermano? Y eso es lo que genera fe, es Y la que da entonces, luz. si usted no lee la Escritura, pero ni una tan sola vez en la semana, hay algo que está mal ahí con nosotros. Sí, sí. Entonces, por eso es que el apóstol dice que no había en el tiempo de él, ni había de haber Sí. alguien que fuera digno de traer este juicio a la tierra. Y es por eso que cuando nosotros vemos de abrir el rollo y romper sus sellos, habla de una manera simbólica que está hablando de revelar que de alguien soberano que va a traer esos juicios a la tierra, y que el único soberano es Cristo Jesús. Amén. Habla de que alguien que fuera digno, está hablando de soberanía y preeminencia, y el único que puede hacer eso es el Cordero, aquel que nos dio el acceso para que nosotros pudiéramos llegar a ese rollo. Amén. Como Él nos da el acceso por medio de ese rollo, obtener una vida eterna, y Él es el camino. Por eso es que la Biblia pone a Jesús como: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Porque cuando Jesús vino a esta tierra, cuando nació de una virgen, vino con relación al pecado. Sí. Esa era la misión. Que la misión de Él era venir con relación al pecado, no porque Él fuera pecador, sino por venir a limpiarnos de una estirpe pecaminosa a nosotros. Amén. En la segunda venida que el Señor tenga, por eso es que cuando estos sellos está hablando, es la segunda venida del Señor, y ya no viene con relación al pecado, viene a castigar a los que desobedecieron esa primera venida que Él tuvo. Cuando Él vino la primera vez, Él vino con relación al pecado en el sentido porque Él venía a limpiarnos a nosotros. Isaías 53. Entonces, la llaga del pecado no está hablando de una llaga física, sino que está hablando Pecado está hablando espiritual, del pecado alma, espiritual. del alma. Y por eso cuando Jesús sanaba a alguien, yo siempre hago la pregunta: cuando Jesús sanaba a alguien, ¿qué era lo primero que decía el Señor? ¿Tu fe te ha sanado o tu fe te ha salvado? Habla de salvación primero, porque está hablando de la llaga del pecado. Entonces, es decir que cuando Jesús vino la primera vez, porque estamos hablando del rollo y estamos hablando de la dignidad, porque Él es digno, porque Él primero vino a limpiarnos para nosotros poder ser dignos de estar con Él. Entonces, Dios nos habla a nosotros a través de su Hijo, se revela a través de su Hijo, nos muestra el camino a través de su Hijo, porque solo Él es digno. Entonces nosotros vamos detrás de Él como la gallina cuando va con los pollitos. Ustedes se han fijado, ¿no han visto los patos o la gallina que va caminando la mamá adelante y va un montón de pollitos en fila detrás de Él? Pues nosotros así somos. El Señor dice: oh Israel, ¿cuántas veces no quise, como la gallina, dijo, arroparlos a ustedes bajo sus alas? ¿Entiendes? Porque nosotros vamos detrás de Él, siguiendo sus pasos. Entonces, cuando nosotros vemos que estos sellos vienen, el juicio viene, vamos a estar hablando más adelante con el hermano con respecto a cuáles son estos juicios, qué representa cada uno de ellos, cada sello. Hay un juicio determinado en cada uno de esos sellos, y no vamos a salir bien librados para aquellos que creen que va a haber salvación después del arrebatamiento. Y vamos a ver que estos sellos, es que va a ser bien difícil, hermano, que alguien que se quede en el arrebatamiento pueda pasar toda esta tribulación. No.
Es bien difícil. Es muy difícil. Hay gente que por eso que está jugando con el cristianismo, juega a ser y no ser, está y no está, busca, no se somete, no lee, no hay una consagración, no hay un dominio propio en cuanto a esto, a tener un hábito en cuanto a la lectura. Sin cuanto a la lectura, por eso es que la palabra dice, mis palabras son espíritu y son vida. Por eso es que nosotros no podemos permanecer en la palabra del Señor si no tenemos comunión con la palabra. Por eso es que el rollo representa la escritura. Por eso es que cuando nosotros nos vamos más adelante en Apocalipsis vamos a ver y los libros fueron abiertos. El de obras y el de la vida. Claro, y la Biblia. Eso es lo que va a estar ahí. O sea, el primer libro que hace la Biblia es esto, sí, hermano. La ley. Sí. ¿Qué fue lo que te dije que te salvaras? ¿Qué te dije que eso era el rollo. Sí. Esto es lo primero que se va a abrir. Sí. Después que se abra esto, le van a traer el libro de la vida. Sí. Okay, vamos a ver. Basado a esto, si está escrito acá, y de ahí le van a abrir el otro libro, que es el de las obras. El cual es una ironía, porque no va a estar ahí ya. Es obvio, ¿verdad? Entonces, pero para que usted vea que él es justo, le va a demostrar los medios que le propuso. O sea, sí. Dios le dio los medios. Sí. Y ese rollo, eso representa los medios que Dios nos ha dado para que esos juicios no nos caigan a nosotros. Porque cuando el Cordero está abriendo ahí, ya está hablando de la segunda venida de Él. Está haciendo referencia de que en la segunda venida de Él, antes de esa segunda venida, cuando se va quebrando cada uno de esos sellos, todos estos juicios vienen en fila. No es que va a haber descanso, sino que de uno tras otro. Él acciona por eso la gran tribulación. Sí. Claro, o sea, está la tribulación y la gran tribulación. Correcto, entonces, pero este rollo, al él abrir, se activa la gran tribulación. Exacto. Sí. Perdón, la tribulación. La tribulación. Otro año y medio por otro año. Pero ahí se activa. O sea, y es lo que está diciendo el ángel. ¿Cuándo comenzamos? Porque es una ironía que está diciendo él. Ajá. ¿Quién se atreve a hacerlo? Sí. Él sabe que solamente hay uno porque él está en el trono. Por los méritos. Él sabe. Está haciendo una retórica con él. A ver quién se atreve. O sea, ya tenemos un candidato, en otra palabra. Sí. Pero no lo menciona y Juan no lo sabe. Sí. Pero poniéndolo en paralelo, ¿qué tipo de castigo podría dejar caer si un ser humano dijera yo lo abro esos sellos y se hiciera cargo de dejar caer los castigos sobre los malvados? Poniéndolo entre comillas, de que le dieran el chance, porque hay que ver la naturaleza del castigo, es sobrenatural. Y un ser humano, por mucha arma muy sofisticada, láser, lo que sea que haya inventado, no va a cumplir con los objetivos de ese castigo que va a dejar caer nuestro Señor Jesucristo. Es por la capacidad que Él tiene, por el poder que Él tiene. Y Él es justo también. Y un ser humano creo que no podría cumplir con las perspectivas que se esperan en esa fecha sobre el castigo, porque hay que considerar que muchas naciones se quedaron en la tierra. La iglesia está en el cielo. Se quedaron muchas naciones en la tierra, pero salen esas naciones al otro lado sin ser condenadas, sin ser destruidas. Y entran al milenio, esas naciones. Y un ser humano no tendría un ojo, vamos a llamar así, como el de Jesucristo para poder proteger a esos que Él protegió, porque los castigos vienen parejos en toda la tierra y hay unos que son protegidos ahí. Dios sabe por qué lo hace. Y un ser humano no tendría capacidad, es sabiduría. Es que eso está simbolizado en el Antiguo Testamento, en el sacrificio de animales, eso simbolizaba. O sea, el sacrificio de animales era la cobertura temporal del pecado del ser humano para que la ira de Dios no viniera, así como venía sobre las demás naciones. O sea, los juicios de Dios venían sobre las demás naciones, sobre el caso de Israel. También, que intervino. También Abraham intervino por el sobrino. Entonces nosotros vemos de que Cristo es propicio a nosotros, que propicio es aquel que nos cubre, tapadera. El propicio literalmente significa tapadera. El arca del pacto tenía el propicio, el propiciatorio encima, que es la tapadera. Entonces, ¿y qué es lo que guarda dentro el arca del pacto? ¿Qué es lo que lo que Cristo nos ofrece a nosotros? Entonces vemos de que eso tipificaba, por eso es que la ira de Dios ya no viene sobre nosotros, porque nosotros ya el Señor ya nos hizo dignos a nosotros de poder estar con Él, o sea, ya nos hizo propicios a Él. ¿Me entiendes? Entonces, estos juicios vienen sobre la tierra. Cuando se empieza a romper los sellos, o sea, el Señor, como quien dice Jesús, ya vino por ustedes. ¿Okay? Pero le dio un tiempo y no fueron un año. ¿Sí? Moisés fueron 120, fueron 120 años. 20 años, ¿Sí? Y Cristo con nosotros no fueron 120 años, nos ha dado miles de años para arrepentirnos. O sea, no podemos poner de excusa, no, a mí no me dijeron, a mí me avisaron cuando ya estaba viejito. Sí, pero arrepiéntase.
Tiene O chance. sea, que sea viejito, todavía tiene tiempo. Sí. ¿Entiendes? Entonces, está diciendo Jesús, ok, yo vine por ustedes. Eso es lo que representa el rollo. Yo vine por ustedes. Este tiempo que esté aquí con ustedes, yo les di la oportunidad de que ustedes se pusieran a cuenta. Sí. Ahora, cuando Él rompe los sellos, el tiempo se acabó. Se acabó. Amén. La gracia se acabó. Ya ahí entra el castigo. Por eso es que entendemos que el capítulo 5 comienzan los juicios de Dios. Sí. Amén. El gran día de Dios. Sí. Amén. ¿De acuerdo con eso? Amén. Amén. Es interesante, hermano, la descripción que le da en el versículo 4. Dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno para abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Otra vez muestra, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, por eso decía yo que ellos sabían quién era. Sí. Pero el ángel, su deber es decir, anunciar, antes de darle a Jesucristo, él anuncia a toda la creación. Sí. A toda la creación. Eso representa, Sí. o sea, el anuncio. Por eso, porque Juan es parte de la creación. Sí. Y no tiene la mentalidad ni sabe los secretos que están en el trono. Sí. ¿Sí? Porque el anciano le habla después. Sí. Pero él se entristece porque nadie se atrevió. Y nadie se atreve, porque aquí es donde entra Habacuc. ¿Se acuerda Habacuc? Que el propósito de Habacuc es, o el destino del libro es cuestionar a Dios. ¿Cuándo va a hacer justicia Dios? Sí. Sí. Hazme justicia. Sí. Entonces Dios le dice, ¿sabes qué? El justo por su fe vivirá. Tú no te preocupes, tú eres justo, cállate. Yo tengo control sobre todo. Vive por fe. Correcto, vive por fe y punto. Tú vas a ser salvo por tu fe que me tienes en mí. Sí. Y punto. Los demás yo tengo control cuándo va a ser. Porque El trato es individual, o sea, el trato es individual. Lo que Eso es lo que quería está era diciendo. que destruyera a los babilonios que estaban ya casi llegando a Judá. ¿Verdad? Y aparte de eso, que el mismo pueblo de Israel se estaba vendiendo a los babilonios. Sí. Porque se estaba haciendo partícipe de ellos para poder ser conquistados, para que no los mataran a ellos y que les dejaran con sus posesiones a ellos, y que solamente que ellos se convirtieran en unos gobernadores. Entonces, Habacuc sale. ¿Cuándo? ¿Por qué el rico se hace más rico y el pobre sigue más oprimido? Y los jueces se van con el rico y no se van con el pobre. Es un reclamo. Entonces, cuando se levanta este ángel, ¿quién es digno? Ok, ustedes piden justicia, pero ¿quién se atreve a venir y hacerlo? No es nadie. Y no es que el ángel se esté burlando de él por la ignorancia de Juan. No, sino que en la retórica que está haciendo es anunciando, como usted dice, la creación y habla de un cumplimiento. Sí. Aparte de eso, que no, o sea, es justicia. Exacto, O sea, por eso, como quien dice, bueno, yo tengo mi candidato, Sí. solo hay uno. Alguien más quiere para que esto sea equitativo. Sí. Porque el ángel llevaba el rollo, pero imagínate, él llevaba el rollo en su mano derecha, pero ni él se considera digno de abrirlo, porque dice, ¿quién es digno de abrirlo? Sí. Ni él se consideraba digno. Sí. Y por eso le digo, ¿quién? Le dijo, yo tengo mi candidato, pero ¿y quién es el digno aquí? Y hemos estado hablando de querubines, de serafines. Hemos estado hablando de seres creados poderosos. Poderosos. Imagínate los que destruyeron Sodoma y Gomorra eran del rango de ángeles todavía. No eran ni de querubines ni de serafines. Ángel. Son ángeles de la Biblia, no dice, porque la Biblia es bien específica cuando dice querubines, cuando puso a dos querubines en la puerta Cuando les pone del huerto. Cuando habla de rango, la Biblia no se reprime. No, él dice lo que es. Lo dice. Arcángel. Y cuando es ángel, no da más. Entonces está dando, ¿cómo se llama? Seres creados poderosos. Pero este ángel que tiene el libro está haciendo el anuncio para todos en general. Tanto los que están ahí en el trono de Dios, como para los mismos seres humanos, que alguien puede ser que haya equivocado y cree que es capaz de hacerlo. Porque muchos están engañados, que se creen dioses a veces. Y Dios para eliminar todo completamente, le hace el ofrecimiento a toda la creación. Para ver se quién atreve? es digno. ¿Quién se O sea, ¿quién se pero atreve? ahí es cuando Juan entra en conciencia también él mismo, o sea, donde él se imagínese, Juan. Imagínese él con la calidad que él tenía, o sea, la verdad de ser apóstol. Sí. El rango que él tenía como uno de los apóstoles de Dios y el último de los apóstoles vivos de Dios, Anduvo caminando. y anduvo con el Cordero. Entonces, pero él mismo ve que él se incluye en toda la creación. Entonces, por eso es que yo siempre hago énfasis en esto, hermano, porque yo oigo muchos predicadores que
que ellos no han entendido que nosotros estamos aquí y que somos parte de. Y el apóstol, él se quiebra y él mira y dice, pero Señor, si nosotros todos, la creación, somos pecadora. Sí, se cayó todo. Se cayó, entonces digo, ¿quién va a ser digno de abrirlo? Sí. Que uno de los ancianos le, no te preocupes. Yo lo que digo que era una retórica para ellos. Ellos sabían que ese es el punto que no podemos decir, bueno, meter las manos de que eran un representante de las tribus de los 12 o eran de las tribus o eran los apóstoles. Porque si pudo haber sido así, entonces él pudo haber dicho, yo ya estuve allá. Sí, ya estuve allá. Sí. ¿Me entiendes? Y porque posiblemente podía haber calificado. Ellos sabían quién era inmolado, quién había resucitado. Sí. ¿Verdad? Y están ahí. Y los ángeles no se pueden atrever porque no pueden interceder por la humanidad si no es Dios que los manda a hacer alguna acción. Ellos no pueden. Porque ahora reciben órdenes. No pueden llevar un acto de intercesión por nadie los ángeles. Correcto. Ellos llevan orden y llevan juicio. Ahí no puede actuar el libre albedrío para ellos. Correcto. Porque si logran usar el libre albedrío, cayeron. Sí. A favor de un hombre, no puede. Obvio, porque obvio, ellos tuvieron o tienen libre albedrío en decidir, porque muchos se fueron. El libre albedrío es limitado. Para ellos. Es limitado a no pecar. Correcto. Ese es el límite que tiene. Pero en ese caso, si ellos utilizan el libre albedrío, ok, yo tengo libre albedrío, puedo decidir lo que yo quiera. Voy a ir. O sea, que no se mandan solos, correcto. Que no se mandan solos. Ese es el problema, que no se mandan solos. O sea, están bajo las órdenes de Dios por amor, por supuesto. Por voluntad propia. Por voluntad, por amor. Ese es un ayo. Cuando nosotros vemos en la Biblia un ayo en el Antiguo Testamento, y Pablo dice que él es nuestro ayo. Entonces, un ayo en el Antiguo Testamento era aquel que esclavo que llevaba a los hijos de su amo y los llevaba a la escuela. Entonces, eso significa, hermanos, que esto es bien delicado. Bueno, esto es delicadísimo. Es que eso no, a veces lo leemos así nomás. Porque aquí tenemos un tope nosotros. Estamos leyendo una parte donde hay un tope ahí. No hay nadie que lo pueda hacer, solo él. Entonces nosotros por eso es que hay cosas que... A mí desde este pasaje me impacta y hasta se me engrisan la piel cuando el ángel le dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. ¿Se imagina la aflicción que tenía Juan? Era un anciano en el espíritu, y era una angustia saber de que la justicia, él había visto todos los personajes que habían compartido con él la mesa matados, clasificados, decapitados, crucificados, decapitados, incendiados, y él también quería justicia. Desgarrados de los leones. Imagínense, no sé, hermano, ver a un león encima de una persona devorándolo vivo. Eso debe ser un trauma. Es que lo que Juan vivió, hermano, es algo para y aquí está la solución. A la edad que él tenía de 90 y pico de años que tenía Juan, nosotros podemos ver de que lo que él había vivido, hermano, no había sido de sus imágenes, en su mente estaban, estaba vívido, o sea, ver hermanos en la fe ser devorados por leones, y ver hermanos en la fe prendidos como antorchas en Roma. Vivos. O sea, no es que los mataban y después les daban fuego, no, vivos les tiraban. Y ese era el gozo de los romanos, hermano, verlos así, vivos. Y con eso alumbraban las calles. O sea, para que la gente dejara de servir a Dios, los ponían en estaca, les ponían aceite, no sé qué les ponían para prender el fuego. Petróleo. En ese tiempo no habían refinado el petróleo. Entonces solo lo mojaban y les prendían fuego, con eso alumbraban la ciudad. Entonces el apóstol ve esto y al ver toda esa tribulación, yo me imagino que el apóstol todo esto le vino a la mente, pues, y dijo: Justicia, Señor. No hay nadie que justifique a esta gente, que haga justicia a estos que murieron. Debe ser. Entonces comenzó a llorar el hombre. Y miren lo que dice. Se quebró. Pero dice: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Miren lo que dice: ha vencido. Es el único que pudo hacerlo. El único candidato. Por eso el ángel es una retórica que hace. ¿Quién es digno? ¿Quién? Si nadie podía haber sido. Nadie venció la muerte. Nadie pasó lo que Jesucristo pasó. Es que de la creación, por eso está hablando de Jesucristo hombre. Entonces, porque está hablando de creación y Cristo no fue creado. O sea, él es Dios. La diferencia. Pero la diferencia es que cuando está hablando de esto, está hablando del Cordero
pero el Jesucristo hombre. Entonces, para entender el contexto, está hablando de Jesucristo hombre, quien ha vencido. ¿Qué venció? En su naturaleza la tentación humana. En su naturaleza humana, él venció el pecado. No se encontró, hasta la muerte. O sea, hasta la muerte. O sea, desde que nació, él venció el cordero inmolado de la raíz de David y de la tribu de Judá. Y usted lo ve, por eso es que dice, no hay nadie digno, de la creación no hay nadie. Pero sí, había uno, alguien que venció, murió y resucitó. Y al resucitar fue digno porque él pasó la prueba. Nosotros no. Sí, nosotros salimos medio manchados solo siempre. A través de la naturaleza humana había uno únicamente, porque tenía que ser humano, de naturaleza humana. Por eso estaba hablando de los humanos. Por eso el natalicio de Cristo es de tan importancia, hermano, porque eso rompe todo. Un Dios haciéndose hombre. Imagínense. Y venciendo tanto lo material físico, o sea, o lo visible, como lo invisible, como la muerte. Por eso es que cuando decía un escritor que cuando Cristo nació en Jerusalén, en el establo donde nació, él decía de que según todo daba indicios que a donde llegó al establo de que Jesús nació, no eran animales comunes los que habían. O sea, no era un establo de cualquier animal, sino que era un establo de primogénitos que estaban siendo criados para ser sacrificados en el templo. Entonces, de los animales sacrificados, ahí había piel, donde se hacían los papiros, donde se hacían la escritura como libro. Entonces, cuando Jesús nace como un cordero, o sea, ya predestinado para la muerte. Ahí, para eso. Y que como no había con qué arroparlo, lo arroparon con pieles de los animales que tenían ahí, porque era la palabra que había tomado vida y simbolizaba al único que era digno, y es el que nosotros estamos viendo ahorita. Entonces nosotros vemos que desde que Cristo nació todo ha sido un milagro, todo, o sea, todo fue... no está fuera del contexto de Dios, pues, o sea, Dios tiene el control de todo, lo que el hermano decía, Habacuc, que él estaba rezongando, pues, ¿y hasta cuándo? Pues, el justo por su fe vivirá. Tranquilo, cálmate. Tranquilo, que el que tiene el control de los hilos soy yo. Yo tengo control y punto. Sí. Amén. Mire, Vicente. Bueno, ya ahí salimos ya de escena, ¿verdad? No, estamos bien ahí. Entonces ya entro yo en el 6. Dice, y miré aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, o sea, toda a expectativa, amén, estaba en pie un cordero como inmolado. Mire qué interesante, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Nadie pudo haber tenido esos 7 espíritus, sino mismo Jesucristo, que habitó la tierra en 33 años, manifestados en él. Exacto. No hay otra justificación para esos espíritus. No. Que es el mismo Espíritu Santo en él, que descendió como paloma allá con Juan el Bautista. Amén. Eso es poderoso, hermano. Como inmolado. Mira lo que dice. Y vino y tomó de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El que tenía el libro, el rollo, era el que estaba en el trono. Sí. El mismo Dios. Sí. Y ahí no sé los hermanos unitarios cómo van a hacer ahí para explicar esto. Sí. Porque está uno en el trono y está uno recibiendo el libro. ¿Verdad? El libro. Se atrevió a levantarse y agarrar el libro. Y se buscó y no se hallaba ninguno. Y él dio la oportunidad por si había alguno. Por supuesto. Mire qué interesante. O sea, que él tiró el anuncio. O sea, a ver, ¿quién? Ustedes, dijo, ¿habrá alguno de ustedes que sea digno? O sea, ese es el atractivo. O sea, esa es la retórica que hace. O sea, ¿quién? A ver. Sí. ¿Hay alguno de ustedes aquí? ¿O en la tierra? ¿O hubo uno? ¿O habrá? ¿O dónde? O sea, en el tiempo de Juan. O sea, para Juan del tiempo. O sea, en el tiempo de Juan, ok, Juan. ¿Hay alguien digno que haya vivido, que esté vivo, le damos le damos media hora para que aparezca alguien? A ver, le puedo dar un rato para que a ver si hay alguien digno. A ver, no había nadie, pero sí hubo uno que se lo fue a agarrar. Pero mire. Me imagino que cuando se levantó para agarrar ese libro, porque ahí están ángeles, hay querubines, serafines y los ancianos. Y los ancianos y los 4 seres presenciando eso. O sea, es una escena, hermano, tremenda. Y eso nos hace a nosotros ver que cuando dice que adoraba, quiere decir que cuando él se para,
Sí. Ahora, mire, pero aquí aparece la Divina Trinidad, pues que eso es lo maravilloso. Mire, dice que aparece que tenía los 7 cuernos, los 7 ojos y los 7 espíritus enviados por toda la tierra. Ese inmolado, ese cordero inmolado tiene el Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu. La plenitud del Espíritu Santo. Del Espíritu. Y eso le está diciendo de que hay testigos de que eso fue real por toda la tierra. Amén. Por supuesto. Eso tipifica. O sea, es decir, no hay ser humano Que no haya visto a Cristo. y que no haya sepa de oído. Cristo. Y que no haya oído. Es que ese es el punto. Que no haya Es que incluso, hermano, en el Antiguo Testamento, varón, ahí todo está representado Cristo. Sí. En los sacrificios está representado Cristo. En la fiesta está representado Cristo. En el ángel de Jehová está representado Cristo. Entonces no hay nada que pueda decir de que nadie supo de Cristo. Y el que no, Dios sabrá y Él va a tomar control de él. ¿Verdad? Personas que quizás nacieron hace 2000, 3000 años en estas tierras, Dios sabe Él lo cómo va a sabe. tratar con ellos. Amén. Eso dice Romanos 1:20. Luego dice, y vino y tomó en la mano derecha que el que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Todos tenían arpas. Ya, todos tenían arpas. Está hablando de todos. Amén. Tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Lo que está hablando de Habacuc, justicia. Amén. Son oraciones. Amén. Y subían a Dios como incienso, y la palabra. Amén. ¿Verdad? Porque eso lo decía. Habla de recipientes, quiere decir que no son en vano. Sí, están Guardadas. Sí. O sea, las oraciones quiere decir que nuestras oraciones no es como hablar al aire, el viento de Ahora, amén. Juan, acordémonos que Juan, la mente de Juan hay que ver cómo estaba ahí. Cómo pudo haber interpretado eso. La forma en cómo Pero él entiende que hay oraciones. O sea, que hay personas esperando que sucediera esto. Amén. Y que oraron. Y que muchas veces nosotros la hemos hecho, hermano. No sé si usted la ha hecho. Sí. Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Sí. Este jefe que tengo, que es un impío, que rechaza tu palabra y que blasfema contra tu nombre, Señor. Impío. No sé si usted lo ha hecho. Yo lo he hecho Amén. muchas veces. Señor, Amén. ten misericordia de él. Sí. Pero si no, Señor, toma control de él porque es injusto lo que está haciendo. Amén. Y todo eso está, ahí está la respuesta en las copas. Correcto. Esas son sus oraciones. Sus oraciones no están en vano. No. Es que por eso, o sea, eso tipifica. No es que sus oraciones van a parar a un recipiente. No, lo que está diciendo No, están es que, ahí. Están en el trono. Claro, Sí. pero lo que está diciendo Juan es que esas oraciones no son en vano. Y que todos las Sí, saben. es que En sí. el trono todos las escuchan. Amén. Amén. Porque sube como incienso. Acuérdate que incienso es un olor. Es un olor. Es algo que sube. Es que eso representaba aún en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento ponían incienso. Entonces, eso representa para nosotros. Todo lo que nosotros hacemos está simbolizado como olor. Agradable a Dios. Entonces, imagínense, cuando nosotros hacemos algo que no es de parte de Dios y lo hacemos con algún beneficio propio, entonces el olor cambia. Y entonces para que nosotros tengamos esto, la Biblia lo simboliza para que nosotros entendamos. Hay un olor agradable, sí, pero hay olores que no son agradables. No son agradables. Entonces, para que nosotros entendamos cómo llegan ese olor, o sea, las obras delante de Dios, cuando algo apesta, nosotros, hay algo que no sirve aquí. No. Entonces, así es que llegan nuestras obras delante de Dios, cuando hay algo que nosotros lo estamos haciendo mal. O sea, Es dice rechazado. Dios, esto apesta. Esto, hermano, fue maravilloso porque no solamente llega a ese punto, sino que hay una coma ahí. Y cantaban, dice, mire, y cantaban un nuevo canto diciendo, digno eres de tomar el libro, ya la acción ya pasó, y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y por tu sangre nos has redimido para Dios, y todo el linaje y lengua y pueblo y nación. Este pasaje dice, y nos has hecho para nosotros dioses, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí entra bastante, hermano, teorías, ¿verdad? Aquí afirmaría su teoría, que fuera de las tribus y de los apóstoles. Porque dice, y nos ha redimido. Sí, sí, Porque son los ancianos que están hablando. Son los ancianos que están hablando. Entonces, esto podría ser, Están y representando. correcto, y todavía dice, y vamos a reinar sobre la tierra. Ese es el contexto donde lo puede... Lo puede dar un panorama ahí, Sí. pero como digo, no podemos asegurar. sí. ¿Verdad? Que no lo dice la Biblia, y en su momento posiblemente Dios lo va a revelar. Sí, En Eso este momento, pues, lo da a está bueno. entender este texto de que, porque si el siervo lo dice, es porque él dice nos ha redimido, es porque él se está tomando en cuenta ahí. Por Se toma en cuenta. supuestamente, posiblemente sea eso también.
porque él es el que está hablando. Sí. Porque él se siente ya como correcto, como hecho, o sea, el acto ya consumado, lo que él está haciendo. O sea, porque él ya se ve muerto ahí, pues. Sí. O sea, él ya se ve, físicamente él ya se ve muerto, porque ya habla, Y él nos ha redimido. Y él se considera como nación, o él se considera como uno de la nación de Israel. Exacto. ¿Amén? Es interesante, y porque pone linaje. Un linaje. Un linaje. O sea, Amén. linaje, Acuérdense que a los gentiles no les he dado ningún linaje, a menos que se integre. Amén, como un nuevo activo. O nos adhiramos. Nos adhiramos a él. Amén. Entonces, hermano, hasta ahí creo que está entendible, hermano Girón. Yo lo dejo en sus manos de ir para allá, esa alabanza que viene ahí. Adelante. Amén, gloria a Dios. Dice en el 11, dice, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Era una gran cantidad que había. Y aquí prácticamente ya está culminando la actividad de la ceremonia de la presentación del que tenía que abrir los sellos. Y luego, pues más adelante nosotros vamos a estar viendo qué es lo que sucede con los sellos. Como cada uno vamos a abrirlo. Uno, sí. Y vemos nosotros que dice que habían millones y millones en esa ceremonia que estaba pasando ahí, que decían a gran voz, imagínense, el Cordero, si decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, primero, el gobierno, o sea, la autoridad. La autoridad, las riquezas, toda la tierra, todo lo que tiene todo la tierra. Lo que es. La sabiduría, estamos hablando del Espíritu Santo aquí. La fortaleza, todo el poder, todos los juicios que van a caer. La honra, la gloria y la alabanza. Toda la alabanza es digno de recibirlo. En esta parte estamos hablando de que toda esta cantidad de seres, que son millones y millones, incluyendo los seres vivientes y los 24 ancianos, son los que están proclamando o haciendo esa declaración que el Cordero es digno de tomar, el Cordero fue inmolado, dice, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Solamente Él se merece todo eso. Cuando estamos hablando de fortalezas, está hablando de legiones de ángeles que van a estar combatiendo también en el tiempo de la gran tribulación. Porque cuando se habla de fortaleza, se está hablando de cantidad de guerreros. Son las fortalezas, las fuerzas que tienen en ese momento. Y también dice que las riquezas, porque él es el dueño del oro y la plata. La fortaleza también podría dar una connotación, hermano, de respaldo, porque ¿quién va a poder contra el mismo Dios? Sí. ¿Verdad? Sí. Pero todos están de acuerdo en que a él se le da. O sea, el decir, tú eres digno. Es que por eso mismo, o sea, para que en otras nosotros palabras, como el líder de la fortaleza. Por supuesto, el sí, líder de la fuerza. Porque si nos vamos un poco más adelante, ¿se acuerda cuando él llega? Yo sé que me voy a entrar un poquito, pero en Armagedón él viene con los ejércitos, pero no los usa. Él solamente abre su boca y él los mata a todos. Sí. Ahí ¿Sí vemos? Entonces, ¿pero qué? Pero él es respaldado con todos. Sí. Con él. ¿Sí? Es que quiere hacer acotación nada más. Por eso porque no es que yo quiero dar la aclaración, porque no es que necesita a los ángeles para poder vencer. No. Él lo venció una vez y a todas las puertas. Pero para poder aclarar. Sí. Como Dios que es, simplemente da órdenes. Sí. Claro, pero es que para entender esto es que Dios usa su creación. Si Dios ha creado es para darle uso. Sí. Sí, entonces cuando nosotros vemos este pasaje, así como lo lee el hermano, entender que es un lenguaje antropomórfico. O sea, para cuando nosotros hablamos de fortalezas, para que nosotros entendamos que hay algo resguardado ahí. O sea, no hablando de un lenguaje humano, porque eso es lo que nosotros tenemos palpable. Cuando nosotros hablamos de fortaleza, una fortaleza ahí es inquebrantable, nadie puede entrar. Entonces está hablando de que Dios es inquebrantable, o sea que ahí no hay acceso de que alguien que va a querer tomar a la fuerza, doblegar, subyugar, vencerlo, no hay manera de hacerlo. Entonces está hablando de un lenguaje humano para que nosotros entendamos a qué se está refiriendo. Entonces el apóstol habla de una manera que dijera, esta manera es la más adecuada para poder describir lo que significa esto. ¿Entiendes? Entonces ahí es cuando dice con su voz, sus palabras, ¿sabes? Pero venimos nosotros desde en el sentido de entender de que cuando viene con su gente o con sus ángeles, entonces está diciendo de que todos estos respaldan que Él es digno, que Él es la grandeza de Él. Sí, porque cuando habla el Apocalipsis que de su boca sale una espada, está dando a entender que cuando Él habla, se cumple y manda... Y espada habla de que
barre parejo. Si una espada no es una alfombra que va a caer para que nadie siente. No, ya cuando está hablando de esa manera, está hablando de Ya son de palabras muerte, mayores. Ya de son muerte. palabras mayores. Dice en el 13, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Me llama la atención este versículo bíblico porque está hablando aquí de creación que está en la tierra y debajo de la tierra y en el mar. Y en esta parte de aquí que dice, y todas las cosas que están en ellas, oí decir. Vamos a pensar que esta creación que está hablando de animales. Hay que prestarle atención a este versículo bíblico. Está hablando de animales, está hablando de peces porque es creación. Está hablando de aves y está incluyendo, por supuesto, seres humanos. Pero aquí donde dice cosas que son creación también. ¿Qué hay ahí? Que hay ahí. Y cosas dice que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Dice la palabra de Dios que la creación misma dice gime por el día de la redención, por ser redimida toda la creación, incluyendo objetos, así como cosas, porque cosas son objetos, no es algo que tiene vida. Son cosas como, como roca, la misma tierra, minerales, todo eso que fue creado. Ellos mismos, ¿qué lenguaje utilizarán o cómo será entendido? Yo no lo sé, no le puedo explicar. Pero que aquí dice que ellos también dicen que el Cordero es digno de tomar todo eso, es digno de la alabanza. Es digno, es bonito escuchar, hermanos, a veces en la mañana aquí cuando los pájaros están cantando, cuando amanece. A lo más amanecer ellos están cantando. Y es alabanza para Dios, porque es creación de Dios. Amén. Todo es de Él. Todo es de Él. Y toda esta creación, de una u otra forma, se comunica con Dios y alaba a Dios. Y le da el puesto a Dios. De alguna forma. El 14 dice, los 4 seres vivientes decían amén a lo que la creación está diciendo en este momento, donde dice que es digno. Dice, yo voy a decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y luego dice el 14, los 4 seres vivientes decían amén. Así es. Así es. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Más dicho, no. Sí. Aprobado todo. Por toda su creación. Toda la creación. Aprueba al que está sentado y unánime. O sea, decir que toda la creación está unánime. Porque no hay otro. Porque ese es el propósito de Dios para la creación. Que unánime le sirvamos, pero por amor. Amén. Y que estemos de acuerdo con lo que Él es y con lo que hace. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos estos textos, está hablando de una plenitud que la creación entera está de acuerdo que solo Él es digno, que estamos de acuerdo con lo que Él hace, que estamos de acuerdo que Él es justo. Y por todo lo que nosotros leímos aquí, donde Él viene y abre los... Entonces nosotros le damos la razón, y no es que Él la necesite, sino que nosotros necesitamos entenderlo. No es que lo necesite de nosotros. Sino nosotros necesitamos entenderlo. Amén. Si usted es un poquito... ¿cómo le puedo decir? Quisquilloso, decimos, o sea, algo así, o sea, curioso, bien curioso. Ve que al que está sentado en el trono se le da honra, pero se resalta al Hijo en este momento. Amén. Es por la actividad que va a tener adelantito en el futuro. Es por lo que hay, sí, es por lo que conlleva el entorno. Pero no le quitan honra al que está sentado. Al que está sentado, sí. Sino que lo ponen igual. Exacto. Porque es lo mismo. Y el que está sentado es el que está dando esta actividad y está tomando en cuenta toda la creación. Y es el que está avalando todo lo que está sucediendo. Porque el que está sentado es el juez. Es el juez. Él simplemente está viendo el panorama de todo lo que se está dando y avalando todo lo que se está dando. Y está el medio para la salvación y para abrir. Exacto. ¿Qué más? Nada más. Creo que hemos abundado, hermanos, en el tema. Creo que hay para más, pero creo que hasta ahí estamos bien. Amén. Amén. Vamos a comenzar la próxima semana con lo que son los sellos.
Así que vamos a darle a los 7 sellos que vienen en camino. Aparte de estos sellos, después hay copas, después hay trompetas. Así que vemos los juicios de Dios se activan acá. Amén. Se activan acá. Y hermano, son cosas fuertes. Así que hermanos, hermano Girón, nos despedimos, hermano Carlos. Amén. Damos las gracias a Dios por este momento tan lindo. Hemos estado gozándonos. Yo sé que usted también se ha gozado, y un saludo especial donde quiera que usted se encuentre, en Europa, si usted habla español y está en cualquier país de otro idioma, bendiga a Dios en su idioma. Desde aquí nosotros vamos a estar gozándonos también en Chile, en cualquier parte del mundo, en la China, si usted escucha y entiende español, en Cuba, nuestros hermanos están en Cuba. Dios es grande y poderoso. Así que hermanos, Dios les bendiga grandemente. Amén, gloria a Dios. Sí, un cordial saludo a todos los hermanos que están pendientes del programa también, porque es de bendición, y nosotros lo hacemos porque Dios ha puesto el amor en nosotros de poder hacer esto, hermano, porque hay mucha confusión en la tierra, hermano. Hay tanta gente que Santiago dice que están como las olas del mar, no hayan que creer, van como los tumbos de allá para acá con diferentes interpretaciones. Y no va a sobrar quien diga que nosotros necesitamos buscar la verdad y encontrarla. Pues si nosotros estamos en esa verdad, entender que esa verdad está ahí, que la que no la vemos somos nosotros, ¿verdad? Porque no queremos, pero que nosotros, gloria a Dios, intentamos hacer justicia al texto. O sea, intentamos que sea entendible, que sea entendible, poner palabras llanas, lo que es la interpretación de la Escritura. Porque Dios nos va a demandar a nosotros esto. O sea, esto no es comida de bocones, como decía un hermano que predicaba, sino que esto es entender que nosotros somos responsables ante Dios lo que enseñamos. Y todo aquel hermano que tiene la oportunidad de enseñar, entender que tiene que hacerlo con el debido respeto, y entendiendo las consecuencias de no hacerlo con el debido respeto y de la manera correcta como Dios lo ha establecido. Dios nos va a demandar a nosotros. Amén. Y en ese sentido nosotros damos gracias al Señor porque nos ha permitido estar una vez más compartiendo con ustedes la palabra del Señor, y esperándole en una próxima oportunidad. Comparta, dele like, comparta con los demás hermanos, y así de esa manera se va a propagar el evangelio a todas las personas que tal vez no tienen la oportunidad de ir a una iglesia. No hay una iglesia cerca, no hay un instituto cerca, pero pueden empaparse de la palabra del Señor. Amén, que Dios me los bendiga, y en una próxima ocasión. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Pues hemos terminado este programa, pero no hemos terminado la temporada, así que nos falta los sellos. Seguimos la próxima semana con lo que son el capítulo 6 en adelante. Así que Dios nos ayude para poder interpretar bajo su Santo Espíritu. Amén. Y que seamos iluminados y edificados. Amén. Y como una vez más, pues síganos en Facebook y en YouTube. Lo esperamos. Dios me lo bendiga. Amén.